escuchas? Bueno, el Señor nos dice, ¿me estarás escuchando tú? ¿Estás atendiendo a la voz de Jehová tu Dios? ¿Escuchas la verdad? ¿Escuchas la voz de Dios a través de la palabra y la pones por obra? Porque a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me das? ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando? Bueno, el Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz. Y ahora vamos al tiempo de Jesús, cuando está aquí en la tierra. Nos dice lo mismo, pero con otras palabras. La importancia de oír la palabra. Los que oyen, la cumplen. Vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas 8, 19. Jesús está con los hermanos de Jesús, la madre y los hermanos de Jesús. Y entonces, fíjate lo que sucede. Dios bendiga a los que se conectan o los que se van a conectar más tarde. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Y dice así: entonces su madre y sus hermanos en carne, vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Recordemos que dice la palabra, toda la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y cuando escuchaban que Jesús venía, salían por todos los rincones. Venían desde Galilea, desde Samaria, desde todos los lugares alrededor. Cuando escuchaban, ahí viene Jesús, está por llegar Jesús, viene en la barca o va caminando y va a llegar a esta aldea. Y todos salían al encuentro de Jesús para tocarle. Porque salía de él virtud y sanaba a todos, no solamente la mujer del flujo de sangre. En otra porción de la Biblia dice que la gente decía también, si tan solo tocare a Jesús. Cuando tocaban el borde del manto de Jesús, eran sanados. Eran sanados. Entonces, había en este momento una muchedumbre siguiendo a Jesús. La gente se reunía para seguir a Jesús. Y la madre de Jesús y sus hermanos vinieron a su encuentro, pero no podían llegar a él porque había mucha gente alrededor. Dice, y se les avisó diciendo, se le avisó diciendo, mira Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Bueno, tal vez estaba como aquel momento, ¿se acuerdan que había un hombre en un lecho y no podía llegar a Jesús porque pues ya estaba llena la casa donde estaba él predicando? Que los amigos de este hombre lo llevaron, lo subieron por el techo, hacen un agujero y lo bajan a los pies de Jesús. Fíjense, la fe que tenían, que esa fe los hizo, no, vamos a llegar hasta él, porque sabemos que llegando hasta él, nuestro amigo va a ser sanado. Hicieron ese techo, lo subieron. Imagínate lo que batallarían para subir a una persona que no podía caminar en su lecho, en su camilla. Lo subieron, yo me imagino que batallaron, pero llegaron, hicieron un agujero y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Bueno, así pasó. En este momento Jesús estaba en un lugar tal vez cerrado ya. A lo mejor era una sinagoga. No nos dice exactamente qué era el lugar. Pudo ser la casa, así como en el momento de de estos amigos con ese enfermo y que fue sano.
Entonces tal vez así pasó en una sinagoga o en una casa, pero estaba todo lleno. Y le vienen y le dicen a Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. Están afuera y quieren llegar hacia donde tú estás. Y ellos le describen exactamente, está tu mamá y tus hermanos. ¿Tú sabes? Ustedes saben, ¿verdad? Lo que es la sangre. Lo que tu familia cercana. Que es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus sobrinos, o sea, que son tu sangre. Tú sabes ese poder, ¿verdad? Lo que es los lazos de sangre cuando te unen. Que nosotros pensamos, no es lo mismo que mis amigos, no es lo mismo que otra gente. Los lazos de sangre son tan fuertes que tú reconoces, que tú sabes quién es tu familia. Y pues eso en nuestros días es algo muy importante, los lazos de sangre. Y ellos van con Jesús y le dicen, allá está tu mamá y tus hermanos. Quieren llegar a ti, están afuera. ¿Cómo es posible? Nosotros diríamos ahorita, pues si son mi sangre, si es mi familia, entonces háganlos pasar y saquen a los demás. O sea, Jesús no actuó de esta manera. Jesús no actuó, sí, es mi familia, tráiganla para acá y saquen a los que están aquí llenando, porque yo quiero que aquí esté mi mamá y mis hermanos. En ese momento no hubo lazos de sangre, pero no porque Jesús no los amara, sino aquí viene lo hermoso, porque lo que Jesús responde es un alcance enorme aún para nosotros, una bendición tan grande. Fíjate lo que Jesús le respondió. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Cuando tú quieres ver al presidente, ¿qué te van a dejar entrar? ¿No? Si no tienes un papel, si no pasas por investigación, si fuiste invitado a esa reunión, tú no vas a llegar a donde está un presidente. No es tan fácil. Hay muchos requisitos. Pero bueno, nosotros tenemos el requisito más grande y Dios nos hace aceptos, nos acepta. Fíjate lo que dice Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, fíjate lo que les dijo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué dijo Jesús? Mi madre, fíjate, mi madre, un lazo de sangre, y mis hermanos, lazos de sangre, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuántas aquí son mamás? ¿Cuántos somos hermanos? Bueno, Jesús nos hace sus hermanos. Jesús te hace como su madre. Nos hace un lazo tan importante que los lazos de sangre no se rompen. Aunque tu hermano, tu hermana, tu familiar, tu padre, tu madre se alejen, no los veas, estén enojados, sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hermana, sigue siendo tu padre o tu madre, porque están los lazos de sangre y no se rompen. Bueno, Jesús nos llama hermanos, dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Dale la gloria a Dios. Porque cuando tú tienes a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, pues qué bendición. Y tú los amas y haces por ellos todo lo que
tú puedas, haces por tu familia, por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos, porque están los lazos de sangre. Así estamos con Jesús. Hay lazos de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nuestra salvación y nos unen. Y Él lo hace aquí presente. No es mi madre. No es María, no son ellos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. ¿Hasta dónde llega el parentesco? ¿Hasta dónde llegan ahora esos lazos de sangre que nos unen a Jesús? Dale la gloria a Dios porque Él es bueno. Dale la gloria a Dios porque Él murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, para venir a redimirnos del pecado. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Que nos llama hermanos. Que dice, no, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Pero no dice nomás la escuchan, porque ahorita puedes escucharla. Porque podemos ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque tú puedes leer la palabra de Dios y Dios te puede estar hablando. Pero no nada más dice los que escuchan la palabra de Dios. Dice los que la hacen. Dice la palabra no ser tan solo oidores, olvidadizos, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Que si dice aquí que no mientas, que si dice aquí, id y predicar el evangelio, porque nada más pensamos que son los 10 mandamientos que hay, no matarás, y todos los 10 mandamientos, ¿no? Hay más mandamientos, como id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay más mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tus días se alarguen, para que tengas éxito en la vida. Esa es la palabra de Dios. Pero a veces nomás la escuchamos. Somos oidores, dice la Biblia, olvidadizos, que se nos olvida, que nos entra por un lado y sale por el otro. No, la palabra de Dios se debe de quedar y se debe de hacer. Que si Dios me está hablando ahorita y me está diciendo, dile a este monte, si tuvieras fe con un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en la mar. Tú lo debes de hacer y debes de creer en lo que Jesús está diciendo, con lo que la palabra está diciendo, porque es palabra de Dios. Y si lo dice, tú tienes que creer a esta palabra. Ya pasaron años, tal vez dices, es que no me lo está diciendo aquí, pero te lo dijo aquí, te lo dejó escrito, para que no se nos olvide. Entonces, yo le tengo que decir a la enfermedad, quítate y échate a la mar. Tenemos autoridad, nos da autoridad como hijos de Dios, como sus hermanos, como su madre. Nos da autoridad, nos da poder. Nos transfiere ese poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos da autoridad. He aquí os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Y le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar. Le dirías a la enfermedad, le dirías a ese dolor que está en tu espalda, quítate. En el nombre poderoso de Jesús te ordeno, te vayas ahora. Le ordeno a todo problema de las rodillas. Le ordeno a todo cáncer irse. Que se muera toda célula cancerígena en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le ordeno, dice, le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar. Obedecer a la palabra, escuchar la palabra de Dios y hacerla. Qué importante es. Qué importante es. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, la pregunta es, ¿hemos escuchado la palabra de Dios ahorita? ¿Has escuchado la palabra de Dios el domingo que fuiste a la iglesia o el día que haya sido? La pregunta es, ¿la hacemos?
¿La cumplimos? Y hablarás a tus hijos estando en casa. Y cuando vayas por el camino, les hablarás la palabra. Las escribirás en los postes de tu casa. Y al acostarse y al levantarse, nos habla de estar hablando la palabra de Dios a los hijos. De hablarles lo que dice la palabra de Dios. Y tantos ejemplos, tantas ordenanzas que nos da Dios. No solamente son los 10 mandamientos. Hay más. Hay más. Háblale a esa montaña y dile que se quite. Dile a ese problema. Y a veces vienen los problemas, vienen las dificultades y estamos ahí atorados. Es que si no veo al pastor para que ore por mí. Ay, ¿cuándo habrá oración para pedir a las guerreras de oración que oren por mí? Tú lo puedes hacer. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Si crees a la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todas estas bendiciones te alcanzarán. Y dice Jesús aquí, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Cree en la palabra de Dios, hermana Nari, y empiézala a hablar. El que hace la palabra y la hace, le compararé, dice la palabra, con aquel hombre que edificó su casa sobre una roca y otro la edifica sobre la arena. Y vinieron ríos con ímpetu, vientos con ímpetu, vinieron esos ríos fuertes. Yo me imagino que hasta como tornados. Fíjate que desde el sábado ha habido tornados acá en Dallas. El tornado del sábado se llevó casas y hubo un muerto. El día de ayer hubo otro tornado en Mineral Wells y destrozó colonias, destrozó hogares. Y así dice la Biblia. La Biblia nos compara con aquel hombre que fundó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, vinieron vientos huracanados, vinieron tornados y la casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. No había palabra. Pero aquel que fundó su casa, que tú fundas tu vida en la palabra de Dios, que le crees a la palabra de Dios y las hacen. Vinieron esos vientos, vinieron los vientos huracanados, vino el tsunami, vino el tornado y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Dale la gloria a Dios. Y di conmigo, yo fundo mi casa sobre la roca, no sobre la arena. Tú vas a creer a la palabra de Dios, que lo que dice aquí, Él lo cumple. Que lo que dice la palabra de Dios se cumple. No batallaríamos tanto con problemas. Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cuándo vamos a tener esa vida? ¿Cuándo? Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando creemos a su palabra. Por eso desde Deuteronomio Dios nos decía, en Deuteronomio 28, si oyeres atentamente a la palabra de Dios y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Hermana Ida, Dios me le bendiga. Hermana Nari, Dios me le bendiga. Y ahora Jesús, pasan muchos años desde Deuteronomio al tiempo de Jesús y Jesús nos lo dice con otras palabras. Y nos pone con un lazo de sangre tremendo.
Que no solamente su mamá, porque si no lo hubiera sacado a todos los que estaban allí enfrente. Yo me imagino que había niños y había adultos allí escuchando con atención la palabra, lo que estaba él diciendo. Y sanando enfermos. Y no dijo, saquen a todos estos y ahora sí que entre mi familia. No, porque la familia no era la familia que estaba ahí afuera. Él dijo, y nosotros vamos incluidos ahí en ese paquete. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. No nada más los que oyen la palabra de Dios, porque qué bonito es escucharla. Vamos a la iglesia y la escuchamos, ahorita escuchamos y qué bonito. No, hay que hacerla. Hay que cumplirla. Porque Dios la cumple, Dios cumple su palabra. No puede volver a él vacía. Pero nosotros tenemos que obedecerla, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tú vas a ver cosas grandes en tu vida. Tú misma, sabiendo que tienes la autoridad y el poder, le dirías a la montaña, quítate y échate la mar. Le dirías a la enfermedad, vete de mi vida. Señor, ayúdanos a escuchar más tu voz. Dice un coro por ahí. Quiero escuchar tu dulce voz. Dile en esta tarde. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendida